Crisis sanitaria en España. España registra récord de contagios por COVID-19 y ya los centros sanitarios empiezan a colapsar. ¿Qué es lo que está pasando con España? ¿Por qué hoy en día los casos han incrementado? A días previos de Navidad, España está registrando una situación bastante difícil. La crisis sanitaria llegó a España. La sexta ola de COVID-19 está, lamentablemente, colapsando el sistema de salud. En este video vamos a hablar sobre la situación de salud de España y lo más importante, recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación crítica que estaría viviendo España frente a una sexta ola de contagios por COVID-19 y lo más importante que en las 24 horas atrás había registrado un récord en contagios que no ha visto a lo largo de la pandemia. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que la variante Ómicron ya es una amenaza al mundo entero. Ya desde el 26 de noviembre que la OMS habría dado a esta variante la denominación de variante de preocupación, situación que no lo había dado meses atrás, era importante que se iba a venir una situación bastante preocupante al mundo entero. Y es por ello que las alarmas se encendieron y a partir del 26 de noviembre los países estuvieron atentos al registro de casos de Ómicron. Sin embargo, uno de los países que tenía una vacunación bastante adecuada, casi un 80%, era España. Una situación importante que en un momento, sobre todo a mediados de año, indicaron de que con esa vacunación se había alcanzado la inmunidad de rebaño. Situación muy lejana a la realidad, dado que en las últimas 24 horas España ha registrado un récord en la tasa de infectados, alcanzando los 49.823 casos en un solo día. Y este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Igualmente, ya las unidades de cuidados intensivos están siendo colapsadas y sobre todo las restricciones todavía no se están manifestando de manera adecuada. Es muy importante entender que la situación de España es bastante marcada. España está enfrentando actualmente una sexta ola de contagios COVID-19. Al momento ya está registrando 49.823 infectados en un solo día, situación que se dio este pasado 21 de diciembre 2021. Las olas que ha enfrentado España han sido la primera ola al inicio de la pandemia, teniendo su pico máximo en abril 2020, luego los casos disminuyeron y la segunda ola se manifestó para lo que es noviembre y diciembre 2020, llegando a un pico máximo de 25.000 contagios por día. Los casos disminuyeron y para enero 2021 presentó un nuevo pico, llegando a 36.000 infectados en un solo día. Luego la situación fue bajando, la cuarta ola se presentó en abril 2021, que fue una ola no tan grande. La quinta ola, que fue por Delta, presentó hasta 61.000 casos en un solo día y nuevamente los casos disminuyeron y ahora refleja en un solo día una cifra récord de 49.000 contagios en un solo día, situación que se asemejaría mucho a su quinta ola. España hoy en día está ingresando a su sexta ola, la situación es bastante marcada, han pasado a los contagios masivos y esto lo hacen semanas previas a la festividad de Navidad. Una situación que va a complicar y ya está complicando el sistema sanitario. Es muy importante que la situación de la pandemia en España ya va mostrando saturación de los servicios de salud. Ya los médicos confirman de que no existe hoy en día ya las citas para poder hacer atención a lo que es pacientes ambulatorios y hay un aumento de la utilización de las camas de cuidados intensivos.
Actualmente existen, según datos oficiales, 7.634 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España. Es muy importante que 1.472 se encuentran en unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas, España ha registrado 1.010 ingresos y sobre todo es muy importante que la tasa de ocupación de las camas por coronavirus se sitúa en un 6.14% y en la de UCI en un 15.77%. De esta manera, España va registrando un incremento de la ocupación del sistema sanitario por pacientes COVID-19. Ello reflejaría las fases de la ola Omicron que ya estaría azotando a España, en donde primero se ve incremento de casos, en segundo nivel colapso del sistema de salud y en tercer nivel, lamentablemente, ola de fallecidos. España enfrenta una sexta ola y es una ola combinada Omicron-Delta y lamentablemente la situación va a empeorar en los siguientes días. Ya los países en Europa están tomando medidas con respecto a ello y ya muchos países las restricciones se están volviendo a presentar, como al inicio de la pandemia. Esta situación es bastante delicada. Omicron está mostrando su verdadero rostro y nosotros tenemos que estar alertas a ello. La situación de la pandemia va a empeorar y ya Reino Unido, Israel y Estados Unidos ya registran mortalidad por la variante Omicron. Es muy importante entender que la ola Omicron va a ser diferente a Sudáfrica. Sudáfrica tuvo la oportunidad de recuperarse de la tercera ola que fue por Delta y empezar una ola nueva que fue Omicron. El resto del mundo, dentro del incremento de ola Delta que han estado viviendo, se les ha sumado la ola Omicron. Es por eso que la situación está empeorando en muchos países. España actualmente se encuentra en una emergencia sanitaria. La situación de Omicron ha incrementado los casos. España vive actualmente una sexta ola y ya se está viendo incremento en las hospitalizaciones y en los servicios de cuidados intensivos. Ya a muchas autoridades sanitarias indican de que el sistema está entrando a un colapso sanitario y esto se estaría viendo como al principio de la pandemia. Es muy importante no bajar la guardia, es importante usar dosis de refuerzo en cuanto a las vacunas, doble mascarilla, distanciamiento social, no reuniones por Navidad y lo más importante, tener en cuenta de que cualquier persona está expuesta a la variante Omicron. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación alarmante que está viviendo España. España actualmente se encuentra en una sexta ola de contagios por COVID-19. La situación es bastante delicada. En las últimas 24 horas España ha registrado más de 49.000 contagios en un solo día y ya se está viendo incremento de la hospitalización y de los cuidados intensivos, de las camas de cuidados intensivos. Actualmente 7.634 pacientes son ingresados por COVID-19 en España y sobre todo 1.472 personas se encuentran en cuidados intensivos por COVID-19. La tasa de ocupación de las camas por coronavirus se sitúa en un 6.14% y la ocupación en camas UCI por COVID 15.77%. Ya los centros médicos y las detenciones hospitalarias se ven colapsadas, se ven gente haciendo ya largas filas para poder acceder a un servicio de salud y lamentablemente se estaría viendo las fases de la ola Omicron. Aumento de contagios, aumento y saturación, colapso sanitario del sistema de salud y lamentablemente después de ello, aumento de fallecidos. La situación es bastante crítica, España enfrenta una sexta ola, debemos nosotros tomar en cuenta estas decisiones, lo más importante, no bajar la guardia, distanciamiento social, uso de doble mascarilla, no reuniones por Navidad, van a ser situaciones que van a ayudar a evitar que esto siga avanzando. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.